Hola a todos, un jueves más, bienvenidos al podcast de Gatea, el podcast del autismo, donde hablamos de autismo, de personas con autismo, de familias de personas con autismo, hablamos con científicos y al final hablamos de la vida, hablamos de un montón de cosas que nos interesan a todos. En esta ocasión estamos en la categoría de una madre y un científico y mientras se conecta José Ramón Alonso, que es nuestro neurocientífico de referencia, profesor de nuestro máster, es el que inaugura el máster en autismo que tiene Gatea y que patrocina este espacio junto con la Universidad Francisco de Vitoria. Pues bueno, José Ramón Alonso, aparte de que lo conocéis todo, tiene un blog que si metéis en vuestro explorador José Ramón Alonso blog, os saldrá un blog maravilloso con un montón de información sobre autismo y más cosas, pero traduciendo al lenguaje habitual, el lenguaje científico y explicándonos con fundamentación científica un montón de cosas que a las familias y a los profesionales que estamos con personas con autismo nos interesan un montón. Pues esto es lo que queremos hacer, divulgar y hablar sobre autismo para que todo el mundo pueda tener conocimientos y así queremos en ello facilitar la vida de las personas con autismo en una sociedad, en un entorno que muchas veces se vuelve muy aversivo por falta de conocimiento y por falta de formación. Bienvenidos a Gatea y bienvenido José Ramón Alonso, que ya está por aquí. Lío, ya está. Hola José Ramón, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí, fenomenal. Ya estamos aquí otra vez grabándonos. Bueno, pues para que toda la gente que nos escucha disfrute un poco de conversaciones que tenemos nosotros, que yo creo que a otras madres y a otros profesionales le pueden interesar. Si te parece hoy, podríamos hablar de dormir. Hoy que estamos a Muy bien. 37 grados a la sombra en Ujú. Madrid, no hemos dormido nadie, podemos hablar del sueño, pero del sueño, bueno, relacionado también con las madres, pero relacionado con el autismo. Muy Qué es bien. el sueño? ¿Qué es dormir bien? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Vale, a ver si no me enrollo. Dormir es una parte fundamental de nuestra vida. Hasta hace poco no sabíamos muy bien por qué dedicábamos un tercio de nuestra vida a dormir, pero ahora ya lo tenemos más claro y sabemos lo importante que es. Entonces, cuando dormimos hacemos varias cosas necesarias. Una es hacer el mantenimiento del cerebro, es como que limpiamos la basura de todo lo que hemos hecho durante el día. Entonces, por la noche, todo eso, como cuando vienen los barrenderos con la manguera y quitan todos los restos, eso sucede en nuestro cerebro por la noche. La segunda cosa importante es que organizamos la información que hemos vivido durante el día. La que consideremos que es valiosa, la vamos a guardar en una memoria a medio plazo y la que nuestro cerebro decida que eso no pasa nada, que saluda a un vecino en el ascensor, pues lo va a borrar. Entonces, eso también sucede por la noche y es muy importante para todos los procesos de aprendizaje, porque Ujú, el niño, en función de cómo valore lo que ha vivido en la clase ese día, va a ser más fácil o más difícil que lo conserve, que lo guarde. Y la tercera cosa es la más difícil, o la que tenemos menos claro, que es que soñamos y ujú, tenemos esas cosas llamativas donde hacemos cosas sorprendentes, donde aparece gente que conocemos, otras a veces que no conocemos, en escenarios que a veces conocemos, que otras no conocemos, y aunque no está tan claro como estas otras dos cosas que te contaba, eh, se supone que nuestro cerebro es como que barajase las cartas e imaginase cosas de una forma aleatoria, como si fuesen pequeñas alucinaciones, pero ajá, nuestro cerebro, si de repente se encuentra con algo parecido a lo que ha vivido, imagínate que has soñado que te atracan. ujú, Si te atracan de verdad, entonces tu cerebro ya no es tan novedoso, ya en cierta manera ya ha visto esa situación. Y entonces se supone que es algo que nos ayuda a sobrevivir. Pero insisto, esta tercera es más discutida. Y el último mensaje es que se cree que mejorar el sueño sería lo más importante que podríamos hacer para nuestra salud. De las decisiones que podemos tomar, de hacer ejercicio, de bajar de peso, de salir más con los amigos, la que todas esas cosas buenas, si las ponemos en orden, la que se cree que beneficiaría más la salud general de la población, sería dormir más.
Y el último dato que te pongo, hacemos muchas campañas en televisión, en todos los medios sobre conducir bajo los Sí. efectos del alcohol, ¿vale? Bueno, se ha visto que hay más accidentes debidos a que te quedas dormido que a los que se deben a haber consumido alcohol o cualquier tipo de droga. Pero no hablamos de ello, o sea, no insistimos en la importancia que tiene descansar bien, dormir bien, no ponerte al volante si estás quedándote dormido, ¿vale? Y ya intentaré hacer respuestas más cortas. Pero no, no, pero a mí, por ejemplo, que me afecta mucho no dormir, y al parecer a todo el mundo, yo, en mi caso, pierdo habilidades cognitivas, me cuesta más, Claro, aparte del estado de ánimo, o sea que estoy como más enfadada, más tal, pero me cuesta pensar más. sí, sí, es así. O sea, si tú no has descansado lo suficiente, y eso también tendríamos que hablar un poco de lo que es un sueño reparador, Claro, sueño que tú te despiertas fresca con la mente. eso Por es. eso también a mucha gente nos gusta la siesta, Mm, porque un ratillo de siesta te levantas como con la mente mucho más despejada y la totalmente, tarde te encuentras mejor. Entonces, eso es. lo que tú dices es cierto. Se dice que si no duermes una noche ya tienes un problema serio y mueres antes de no dormir que de no comer o no beber. Entonces, es clave Sí. para nuestra salud mental. Claro, ahora por hablar de madres de personas con autismo, Ujú. un porcentaje muy alto de personas con autismo duermen mal, Sí, se calcula que es, algunos estudios dicen el 70 y otros el 80, pero más, son o sea, muchos. la gran mayoría Claro, duerme mal. claro, y cuando tu hijo duerme mal, tú duermes Eh, mal. eso es. O sea, hay un trastorno en Estados Unidos, lo llaman amnesia, que es la amnesia de las madres, que lo relacionan con los cambios hormonales del parto y de la lactancia. Pero yo digo, creo que muchas veces simplemente es que no estás durmiendo bien, que tienes un pequeñajo que te despierta un montón de veces y Sí, estás con tu vida normal y estás agotada. claro, Entonces hay que claro. entender las cosas, no preocuparse demasiado e intentar recuperar el sueño lo antes posible. Bueno, y entender por qué te está pasando. Es que entender Eso por qué te es. está pasando puedes solucionarlo o no, pero ya entenderlo es Yo intentar creo que eso buscar es una clave, que el solución. no pensar que es que no estás haciendo bien las cosas o que no eres buena madre o tú Eso. estás o que tienes una depresión. No, no, a veces, muchas veces, tan Falta sencillamente de como que tienes sueño. una falta de sueño. Eso es. Claro, y en el caso del autismo, que nuestros chicos en un 80% me dices no duermen bien, un 80% de madres, padres y hermanos tampoco duermen bien, con lo cual hay un círculo vicioso de mi hijo con autismo no duerme bien, yo no duermo bien, con lo cual no me encuentro bien, con lo cual mi relación con él no puede que no sea la adecuada, con lo cual no razono bien, me cuesta buscar terapias, me cuesta concentrarme en el trabajo, me cuesta mantener una relación equilibrada con mi pareja, Y me cuesta todo porque no duermo. se extiende fuera del hogar, Marta. O sea, si Claro, tú no duermes bien, pues en clase no estás a gusto, no asimilas las cosas, no tienes ganas de participar, estás de mal humor. Entonces claro. es un problema muy real y lo único vamos a dar un toque de esperanza, es decir, si consigues dormir mejor, hay muchas cosas que van a mejorar detrás. Sí, por lo menos poner el foco. Nosotros parece que nos hemos caído del guindo últimamente en Gatea con este tema y además es algo que se puede medir. Quiero decir que ahora ya podemos saber más o menos, con una fiabilidad más o menos, a lo Ujú. mejor no extremadamente científica, pero más o menos, No, no, cómo han dormido nuestros chicos para adaptarlo a la intervención que vamos a hacer en Gatea en este caso o en el colegio cuando lleguen, decir, oye, Juan ha dormido 2 horas, a lo mejor no es el día de darle mucha caña. exacto, exacto. O sea, yo creo que saber, y lo has explicado perfectamente, es decir, es una información útil. Lo mismo para un estudio científico necesitas algo más exacto, pero para la vida cotidiana te vale y te sobra. Y entonces, si tú tienes una información de lo que dices, simplemente decir, oye, ¿ha dormido o no ha dormido? Porque a veces nosotros nos vamos a la cama y no sabemos lo que pasa. O a veces, entonces, Claro, esa información, lo que has puesto un ejemplo perfecto, es decir, oye, si tú no descansas o no has dormido bien, no es el mejor día para hacer novedades o para hacer cosas complejas o para hacer una actividad que requiera concentración o tranquilidad o esfuerzo mental o mayor sociabilidad, lo que sea. lo que sea. Sí, porque además es que tampoco nos volvemos especialmente sociables cuando no Sí, dormimos. sí, Y eso es nuclear en autismo. Es decir, ¿cómo le voy a pedir exacto. a un niño que lleva sin dormir? Iba a decir 3 años, pero vamos a decir 2 días.
¿cómo le vamos a pedir ciertas habilidades comunicativas y sociales si es que además no ha Sí. dormido? Y luego también yo creo que un mensaje de atender a los horarios, ¿no? Entonces, si no hay cosas que esa primera hora las puedes hacer, pero al final de la mañana, cuando ya te está repercutiendo, porque ya son muchas horas las que llevas sin dormir, pues lo mismo no es el momento. Y hay que hacer una actividad más ligera o más divertida o más tranquila. Y de hecho, tenerlo en cuenta, ahora lo estamos planteando en Gatea, tenerlo en cuenta en los planes de intervención, es decir, que el terapeuta chequee cómo está a nivel de sueño ese día ese niño Ujú. para hacer un tipo de intervención u otra. Claro, es que yo lo hablaba un día en relación con los diagnósticos. Dice, hay días que no estás para nadie. Total, Y si el diagnóstico se basa en comportamientos, pues hay veces que tú quieres participar y sigues las instrucciones y otras que dices, no estoy para nadie. Y que nos me pasa a deje, nosotros, pues total. mucho más a un niño que no ha dormido bien. Sí, sí, nosotros de hecho se tienen grabaciones de casa de casi durante un año, porque le pedimos a Ujú. los padres que nos hagan grabaciones en distintos contextos, en distintos días, y después si lo permiten en el colegio para ver distintos días y distintos contextos, porque al final diagnosticamos sobre comportamientos, y es lo que tú dices. Si estamos con un niño con autismo que no está durmiendo, que a ver qué pasa con ese Eso diagnóstico. es. Exacto. Claro. Sí, sí. Claro, claro. En alguno de tus artículos hablabas de la melatonina. Yo Mm. recuerdo la melatonina, que de Sí, repente mi padre me dijo, ha salido un artículo en no sé dónde sobre melatonina y yo quiero comprar melatonina a manos llenas y ponerle a mi hijo melatonina por las noches que me deje vivir. ¿Qué es la melatonina? ¿Y funciona o no funciona? ¿Para qué vale. sirve? Bueno, de forma muy sencilla, es una hormona que interviene en nuestros procesos de vigilia y sueño. O sea, eh, hay hay un par de investigadores, un profesor y unos estudiantes se metieron en una cueva donde no tenían luz, no tenían ninguna información del mundo exterior. Mm. Y son los que descubrieron que seguimos unos ritmos de sueño y vigilia. O sea que si estuviésemos en esas situaciones, pues normalmente vamos a dormir más o menos a la misma hora y nos vamos a despertar más o menos a la misma hora. ¿Aun estando a oscuras? Aunque estando oscuras, ya estando, o sea, hay señales que nos regulan esos ciclos circadianos. Circadianos, digo, usamos palabras muy raras, pero son muy sencillas. Circadianos es que es casi de 24 horas, parecido a 24 horas. De hecho, es un poquito más en realidad de 24 horas. Ujú. Entonces, el principal organizador de los ritmos es la luz solar. Por eso, cuando si haces un viaje y te vas al Caribe, que ojalá lo hagas este verano, pues el consejo es sal a la calle, no te quedes metida en el hotel que te vas a quedar dormida, sal a que te Ah, dé la luz, pasea, vete a caminar o a lo que te guste, o a dar es un paseo tranquilo, es ideal. Entonces la melatonina, en referencia a esas señales, se produce más o se produce menos y con eso se regula nuestro ciclo de sueño o vigilia. ujú, Entonces, algún mensaje importante. La melatonina en las personas con autismo, lo que se dice es que es más, la producción es más irregular. O sea, en nosotros está muy controlada y aumenta unas horas y disminuye otras horas, y eso hace que a las que digas, no, es que yo a las 11:30 de la noche ya no soy persona, se me caen los ojos. Eso ujú. es la melatonina, entre otras cosas. Y lo mismo por la mañana, dices, "Vamos, hay mucha gente, yo no pongo el despertador, me levanto todos los días más o menos a la misma hora, Sí, ¿vale? Entonces, la melatonina se ha visto, por ejemplo, es muy afectada con el jet lag, lo que hablábamos antes, de los sí. cambios horarios. O si, entonces, lo bueno es que no es nada peligrosa, por así decirlo, no tiene mucho riesgo, no tiene efectos secundarios. Entonces, si hay un niño que tiene problemas con melatonina, yo siempre dices, háblalo con el médico, pero la melatonina es de la parte, digamos, segura. En Estados Unidos es lo que se vende en los supermercados. Te puedes tomar lo que quieras. No, 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 pero es que tú puedes probar así que a ver si tomando algo de melatonina las cosas mejoran. O sea, la idea es, yo le voy dando a mi hijo melatonina y voy probando. Y ves si duerme mejor o no duerme mejor. Con un análisis, te voy a hacer una pregunta tonta. ¿Con un análisis se puede saber cuánta melatonina segrega un niño? Mm, no lo sé. O Claro, sea, porque puede segregar más un día, menos otro. sobre todo es que no es tan fácil de medir, ¿vale? Mm. Pero ya te digo, o sea, Tú vas que probando, te doy, alguien, te doy 5 miligramos, después te doy 10 miligramos, después te doy tal, o sea, yo digo, hay sin personas que médico. la melatonina les ayuda mucho a regular ese momento de dormir, momento de despertar. El de No es conciliar. algo, no es algo que induzca el sueño, ¿vale? Eso también es importante. Ah.
O sea, que a veces pensamos que es como una pastilla Sí, para dormir. No es así. sí. Yo pensé que Es, era para conciliar. no, es para regular hora de despertar, hora de dormir. Entonces, ya te digo, si lo tienes alterado porque has viajado, te puede venir bien. Si lo tienes alterado por lo que sea, por el autismo, lo que sea, a alguna parte de ellos les viene bien. ¿Y te lo tomarías por la noche o da igual la hora que te tomes eso? Yo creo que tienes que tomar, o sea, yo creo que de estas cosas lo mejor es hablarlo con el médico y Con el establecer médico, unas pautas. con el neurólogo, con el que O con trate una al niño. en todos los hospitales grandes hay una unidad del sueño. Entonces dices, Sí, bueno, pues vamos a probar y vamos a ver si con estas condiciones el niño mejora. vale. Oye, pero yo no quiero eso, ni Sí, no, no, cantidades, ni patrones de amistad, porque realmente es que no lo sé, no es mi campo. ¿Vale? claro, Pero claro. entonces el mensaje es eso, la melatonina no es problemática, no es lo mismo que una pastilla que dices que rápidamente tienen efectos secundarios y en en una parte ayuda a controlar y a mejorar el sueño, ¿vale? Y te pregunto, no lo sé, lo contrario de la melatonina es el cortisol o yo me despierto cuando ya no me queda melatonina. Es una pregunta muy tonta, pero es que no lo sé. No, el cortisol es una hormona del estrés, Ujú, ¿vale? Entonces, si tú tienes mucho estrés, tienes mucho cortisol. sí, Entonces, en principio no tiene que ver. Una cosa es tu son ritmo de dormir independientes. y, claro, todo al final, el organismo, todo está interrelacionado. Entonces, si tú tienes mucho estrés, pues es lo que dices, es que duermo fatal, porque estoy inquieto, pero es porque tu cabeza no descansa y estás Ujú, dando vueltas al problema que tienes y entonces eso te hace que resulte más difícil conciliar el sueño, te despiertes a mitad de la noche o te despiertas y ya no te vuelves a dormir. Entonces no es que cortisol y melatonina sean sustancias opuestas o no, o sea, son partes de las cosas que suceden. Entonces, eh, si tú tienes estrés, lo que tienes que hacer no es tomar más melatonina, sino intentar encontrar las causas del estrés y vale, trabajar, vale, esa era la que yo estaba pensando. No ¿vale? tiene que ver. No, entonces ahí, por ejemplo, luego hay cosas, la que sí que modifica, es que tampoco quiero aburriros con moléculas, hay una que se llama adenosina. Entonces la adenosina se va acumulando durante el día y cuando te duermes se reduce muy rápidamente. Entonces, tú la adenosina, si estás muchas horas despierto, que has salido de cena y luego has estado de fiesta, pues tienes más adenosina y se te acumula. Entonces, la solución para es acabar. Entonces, por ejemplo, la adenosina, ¿con quién se relaciona? Con la cafeína, ¿vale? Porque se llevan bien. No, compiten por los mismos lugares. Entonces, Ah, si tú tomas cafeína, tomas café, sí, eh, esa ansia de dormir se- se no es tan reduce. eficaz porque la cafeína te está manteniendo despierta. Claro, Entonces, claro. ahí el mensaje es que la vida media de la cafeína es larga, es como de 6 u 8 horas. ¿Qué quiere decir? Si tú te tomas un café después de comer, Sí, cuando te vas a la cama, te queda medio café en tu cuerpo, en la sangre. Entonces, medio sí, café puede ser para algunas personas mucho. Yo no tomo café, entonces si me tomo una Coca-Cola con cafeína, es muy probable que yo tenga un sueño que me cueste más dormir, porque mi vale. organismo no está acostumbrado a la cafeína. ¿Y la adenosina qué hace? ¿Deja de segregarse? No, no, sí que se secreta, pero la adenosina actúa sobre un receptor. O sea, todas las moléculas tienen como si fuese imagínate que la adenosina es la llave Sí, y el receptor es la cerradura. sí, Entonces, si yo me salto a la adenosina y meto la llave de la cafeína en la misma cerradura, entiendo. cuando llega la adenosina para decirme que me vaya a la cama, no ¿No tiene funciona. sitio? Eso es, está ocupado el sitio. Y entonces la cafeína no genera o no permite que se forme ese impulso de querer dormir y me mantiene despierto. Vale, entonces nos explicó el otro día el terapeuta ocupacional de Gatea, hablando del sueño, porque él está estudiando muchísimo sobre el sueño, que hay una cosa que se llama presión. Ay, no me acuerdo. Bueno, la presión que tiene una persona para irse a dormir, que durante el día va Sí, aumentando, va aumentando. Eso es porque va es, aumentando la adenosina sí, y el cerebro siente esa presión. eso es, son sobre todo dos cosas. Es
nivel de adenosina que va Sí, creciendo según lleve más horas despierto, sí, y luego ese ritmo circadiano que hablábamos antes, que es que algunas horas yo me despierto y otras horas yo me duermo. vale. Entonces el ritmo circadiano interviene, hemos dicho, la luz del sol, pero también imagínate las comidas. El comer, Claro, yo me despierto y desayuno. claro. Entonces, aunque yo no tuviese luz, si yo me siguen dando las comidas a la misma hora porque estoy iba a decir, en el calabozo de la mili, Iba a decir un zulo yo. eso, estás en un zulo, pues si te vienen las comidas a la misma hora, tu cuerpo duerme a la misma hora, porque tiene información del mundo exterior. ¿Vale? Vale, vale, vale. Y si yo me duermo, yo tengo esa presión que decía Alberto, yo tengo esa presión por la adenosina y me duermo una siesta. Vale, pues O sea, quiero claro, decir, a mis niños les decimos que duerman siesta o mantenemos esa presión para que duerman bien por la noche. O depende del caso. yo creo que depende del caso y también yo así como, yo digo, sentido común, ¿no? Si Sí, duerme mal, no le dejes que duerma 2 horas de siesta, claro. porque es Sí. que luego por la noche, a las 12 de la noche, está con los ojos como platos. Mantienes esa presión de, o sea, Eso sigues es. dejando que la adenosina esa se siga Eso es. poniendo en su Entonces dices, sitio y que se acumule si ahí. ves que le sienta bien la siesta o que le gusta o qué tal, oye, pues Ya, déjale una siesta cortita y ya claro, está. Y entonces no te cargas toda la adenosina claro, y, y claro. la siesta, por ejemplo, ayuda a disminuir el cortisol que hablábamos antes del estrés. ¿Ah, sí? Sí, Por el hecho de dormir a mediodía. sí, sí, parece que de alguna Baja manera se normalizan distintos niveles de cosas y uno es el estrés. Y entonces por eso te levantas, pues eso, más despejado, más tranquilo, más en la fresco. gloria. Ese es- Eh, hablan de los psicólogos, los profesionales de Gatea y del resto de los centros de higiene de sueño, Sí, que a eso es mí me pone... fundamental. vale, ¿qué es? ¿Qué es? Es decir, vale, sí, y de alimentación, la higiene de suelo y alimentaria. La de Vale, la alimentación la hablamos otro día, la higiene de sueño, ¿qué es? muy sencillo. Mira, yo creo, antes hablamos de melatonina, es decir, lo primero que hay Sí. que trabajar es la higiene del sueño. Es que el sueño es un proceso natural, normal, Mm, pero ahora lo tenemos, yo creo, que muy alterado. mm. Entonces dices, ¿cuáles son los problemas? Dormimos mucho menos, o sea, dormimos una hora menos que hace 30 años, de media. Todos. Todos. Sí. O sea, la media de la población Ha antes bajado. dormía 8 horas y ahora 7. ¿Qué quiere decir? Que se han perdido millones de horas de sueño cada día. Entonces, dormimos menos por distintos motivos. Uno de ellos porque tenemos, por ejemplo, muchas actividades, iba a decir, atractivas después de cenar. Mucha gente sale, mis alumnos de la universidad salen después de cenar. Ah, sí. Sí, esto es Salamanca, ya sabes que Ah, aquí es bueno, una sí, ciudad de Salamanca. vicio. Ya. Cenan Bueno, y se van por ahí. salen, sí, Y si quedan, no, pantalla. y si no, pantalla. Entonces, yo digo, lo primero que hay que trabajar es la higiene del sueño, que son como tener buenas costumbres. Vamos a repasar cosas. Irte siempre a la misma hora a la cama. O sea, no irte un día a la 1 de la mañana, el otro día a las 11, hoy me quedo viendo la serie hasta tal. No, ser regular. A tu cuerpo, dale pautas. Siguiente cosa, no tener un sitio para dormir adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? Que no tenga ruidos, que se Ujú, pueda oscurecer del todo, que no tenga pantallas, por ejemplo. Si tú tienes un niño y en la misma habitación tiene el ordenador que le fascina, pues es muy difícil que se vaya a la cama cuando ve que ahí al lado está su máquina favorita. claro, Y entiendo que todo esto a veces sobre el papel es muy fácil, pero dices, no, no, ya, mira, es que en mi casa yo dormía con otros dos hermanos tres en la misma habitación, ¿no? Entonces dices, sí. pues hay Silencio cosas y que a es. veces se puede y otras que no se puede, ¿vale? Ya, Luego, que las cenas no sean copiosas. Normalmente cenamos muy tarde en España. O sea, sí. cuando lo cuentas a los europeos, que dices que aquí cenamos a las 10 de la noche, 10 de nos la miran noche. como marcianos, ¿no? Que ellos cenan a las 6. Eso es. Entonces dices, bueno, si cenas tarde, porque es tu costumbre, cena ligero. Y si puedes adelantar un poco esa hora, o sea, es que no estés en medio de la digestión cuando te vas a la cama. Luego, hacer ¿Oh? algo de ejercicio. Pues esa tarde, ¿Antes de dormir? por la tarde. Ah, O sea, que tú hayas hecho, imagínate eso, yo salgo a caminar, pues caminar
dar un paseo o lo que sea. Es decir, no correr una maratón, que a veces pensamos que el ejercicio es machacarte en el gimnasio, no, es dar un paseo, Anda. ¿vale? Luego ya sé que ahora no es la mejor época para comentarlo, pero que la habitación esté un poco más fría que el resto de la casa. O sea que si estamos en invierno y la casa está, yo que sé, a 20 grados, pues que la habitación esté a 18. Eso ayuda Ah, sí. también. A muchos niños les ayuda también que las mantas o que pesen un poco. Ahora nos hemos ido en nuestra generación a los edredones y nos gusta que no pesen nada. Y antes las mantas pesaban un Antes montón. era una cosa que de alguna manera te generaba ese efecto que es de lo que cuenta Temple Grandin, ¿no? De Propiocepción, de eso sentir es, el peso sobre tu cuerpo de para envolver calmar al cuerpo para tranquilizarle, ¿no? Ese proceso. Entonces, o sea, unas mantas, hay quien pone incluso mantas con ciertos plomos, o sea, con sí, pesos de esas alrededor, ¿no? mantas de peso que se venden, sí. Para generar ese efecto. Y no sé, estoy pensando si me olvida alguna cosa más de higiene del sueño, pero son consejos de este tipo. Sí, comer Que, ligero, hacer un poquito de ejercicio sin que sea excesivo, que sea agradable, o fuera sea, ese pantalla. placer de meterte en la cama con sábanas limpias, Sí, ¿sabes? O sea, decir, no sé, o sea, que sea un sitio que tú vayas a dormir feliz, dices, que no se duerme el muchacho, dices, bueno, está tranquilo en la cama, pues déjale que esté allí, que pensando la en cama sus sea un lugar de cosas. estar tranquilo, que se utilice solo para estar relajado, para estar Eso es, tranquilo. eso Y la es, habitación, que sea un sitio donde se condicione, sobre todo en autismo, pero yo creo que para los demás también, que esté condicionado al cuando yo entro aquí, bajo mi nivel de estrés, aquí sé que es donde sí. leo, donde me relajo, donde estoy calmado. Exacto. Luego no estar así hasta última hora con las pantallas, ¿no? Que luego lo incumplimos. Digo, yo estoy mirando Ya, los correos según me voy a la ya, cama, ¿no? ya. Entonces, después dejar ahí como un espacio, decir, pues la última hora estoy sin ordenador, sin tableta, sin teléfono. O sea, Y a- hacer de eso un hábito. eso es. O sea, y Que el por así cerebro, decirlo, en autismo tenemos la ventaja de esa rigidez mental, de que si yo genero el hábito, ese sí. hábito se va a mantener. Exacto, pues aquí al cerebro la verdad es que le encantan los hábitos, o sea, le ayuda a, a no gastar tanta energía, o sea, no te tienes que reconcomer, no tienes que andar pensando, no tienes que sentirte incómodo porque ahora las cosas han cambiado. Entonces a nuestro cerebro los hábitos le vienen fenomenal Le y como encantan. tú bien dices, a una persona con autismo, pues al final usa eso en tu favor y haz que si dices, estas son las reglas son, después de cenar tienes derecho a una hora con el ordenador y a la hora se termina y luego te puedes estar una hora leyendo, tranquilo, jugando, lo que tú quieras y luego Mm. ya la hora de dormir. Sí, generar ese hábito. Eso es, y entonces incorporarlo como parte natural de la rutina y es que un día hay cambios porque han venido los abuelos a cenar, no pasa nada, pero si puedes mantener las rutinas, pues mucho mejor. Claro, sí, 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 la higiene del sueño. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero tú me puedes contestar, déjame pensarlo, otro día te lo contesto. Sí, porque en Gatea tenemos la idea tenemos un terapeuta ocupacional que está estudiando mucho de sueño, que lleva años estudiando sobre el sueño, que nos ha puesto el foco ahí y todo el equipo hemos dicho, ¿qué estamos haciendo? La premisa es cómo están durmiendo nuestros chicos, cómo están durmiendo nuestras madres, nuestros padres, cómo están durmiendo nuestros hermanos, qué estamos trabajando, si a lo mejor ni es el día ni es el momento, ni si lo primero que a lo mejor que hay que trabajar es lo que tú dices, el sueño, la alimentación, y después ya nos vamos a trabajar cosas que tengan otra importancia. Es como que lo hemos obviado durante muchos años y desde luego con mi hijo nunca se tuvo en cuenta y tuvo un trastorno de sueño severísimo. Si tú tuvieras, y después tenemos una neuropsicóloga también que le ha flipado el sueño, se ha hecho un máster y no sé qué historias. El caso es que tenemos dos profesionales de dos disciplinas distintas que les encanta el sueño y vamos a montar pues una especie de unidad, entre comillas, de sueño en Sí, Gatea. Si tú tuvieras que hacer una investigación en relación al sueño, en cualquier investigación yo creo que la madre del cordero es qué pregunta queremos responder o qué sí, premisa, bajo qué premisa vamos a empezar a trabajar. Si fuéramos capaces de hacer una investigación o un estudio en relación al sueño, ¿qué pregunta te harías tú? Yo no me la sé, ¿eh? O sea, no es una pregunta trampa, es sí. que yo le llevo dando muchas vueltas y decir, vale, bueno, hacemos un estudio, pero ¿qué pregunta queremos contestar?
Hay muchas, de verdad, además no es así, pero te planteo una, también esto es una encerrona, o sea Es una que cerrona, sí, pero escúchame, que las me puedes decir, pues mira, investigaciones, déjame pensarlo y yo te lo contesto otro día. Pero es que ahora te estaba mirando y digo, es que igual él sabe la pregunta y yo llevo aquí 2 meses dándole mira, una cosa muy vueltas. sencilla, en el sueño hay una cosa que se llama cronotipo. Sí, Cronotipos que hay gente que es hay madrugadora y otra que es el trasnochadora. búho y el no sé qué, me Eso es, explicaron. alondras lo llaman los Eso, americanos. alondras y búho. Y búhos, ¿vale? Entonces, Sí, cada uno el de cronotipo. nosotros sabemos si dices, no, yo me gusta madrugar y me levanto pronto y trabajo dos Sí, horas antes de que la gente se movilice. Y hay otros que al contrario, ¿no? Yo a las 11 de la noche estoy en mi mejor momento. sí, Es cuando me surgen las ideas, toda la creatividad, ya es cuenta, ¿vale? Entonces, sí, eso es de cada uno. Es sí, muy curioso, la explicación es bonita, porque dice que cuando vivíamos en la cueva y en Atapuerca, sí, el tener unos que eran muy tardíos y otros que eran muy madrugadores hacía que el grupo en general estuviese protegido, porque entre que unos, claro. o sea, si todos fuésemos iguales, habría El búho protegía horas, por la noche y la alondra se levantaba pronto a... eso es. Entonces reduces el número de horas donde no hay ninguno despierto para ver si entra un tigre por la puerta de la Claro, cueva. Esa es anda. Sí, la sí, 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 explicación. tiene todo sentido. Entonces, una cosa muy sencilla es que yo no he leído, habría que buscarlo, pero creo que no se sabe si la proporción de búhos y alondras es la misma en la población general que en el autismo, Ah, ¿vale? Entonces, s- eh, te pongo un ejemplo más concreto. Ese cronotipo se retrasa en la adolescencia. sí, que es cuando empiezan a querer dormir a todas horas, se levantan tarde. Eso es. Entonces, en la adolescencia lo que sucede es que se vuelven más nocturnos. Sí, Por eso, cuando les estás diciendo vete a la cama que mañana hay cole, y el otro está mandando WhatsApp como un como un poseso. poseso, ¿vale? Entonces, fíjate lo que te cuento. Claro, a la mañana siguiente le llamas y está dormido porque no ha dormido lo suficiente. Sí, Y en Dinamarca decidieron hacer un estudio que fue, ¿y qué pasa si empezamos más tarde las clases? sí. Y los resultados mejoraron muchísimo. ¿Por qué? Porque te adaptabas en esos adolescentes en el instituto a que en vez de empezar a las 8:30 empezaban a las 10. Las mismas horas de clase y tal, pero el resultado fue que mejoraron mucho los resultados académicos. Porque habían dormido. Porque habían dormido, exacto, porque todos los profesores hemos tenido Sí. la experiencia de encontrarnos con un alumno dormido en clase. A las 8 o las 9 de la mañana dormidos a partir de los 12 años, 13 años. Pues eso, entonces lo que te voy a decir, dice, saber si en el autismo los patrones de sueño son similares Interesante, o sí. diferentes a la población general, yo creo que no se sabe y que sería relativamente fácil de Qué estudiarlo. O sea, interesante, sí, necesitas bastante muestra porque hay mucha variabilidad individual, sí. pero es algo que es fácil de conseguir los datos y ver un poco, es decir, Sí, qué cosas fáciles. interesante. Sabía yo que tenía que hablar contigo. Ah, Y perdona la encerrona, pero es que llevo dándole vueltas, digo, pero, ¿sabes? Para mí no tiene ningún sentido empezar un estudio si no tengo una pregunta. no, Es pero yo decir, creo, o sea, lo bonito es que dices, yo siempre digo, empieza con algo fácil, no empieces con la NASA. claro, Y entonces con algo sencillo, entonces ahí vas aprendiendo cosas, vas diciendo, esto no funciona, esta herramienta no me vale. Necesito más información de qué es lo que está, a qué hora están cenando, te pongo por ejemplo, ¿no? por ejemplo. O qué cenan, o qué hacen después de cenar. Incluso qué desayunan. Los especialistas preguntan qué has desayunado. Digo, ¿pero qué más da lo que he desayunado? Dice, no, no. Lo que has desayunado es importante porque lo estás metabolizando durante todo el día. Por eso, Y entonces tú tienes que ver qué variables, ¿toma café o no toma café? claro, Porque les sabrá que sí, les sabrá que no. claro, Y, claro. y entonces, lo que te digo, es decir, a partir de ahí seguro que dices, generas una cierta dinámica de esas que son muy importantes también, porque lo que decimos, yo lo que me encuentro muchas veces es que si hay datos, son de Sí, Estados Unidos sí, y sí, los americanos no cenan a las 10 como nosotros. Por lo claro. tanto, las pautas suyas para el sueño en el autismo no tienen seguro nada que ver con las nuestras. No, no son las nuestras. Claro, claro. Sí, sí, pues te voy contando. Nos has explicado ritmos circadianos, nos has explicado cronotipo y nos has explicado melatonina. Y para la gente que nos está viendo, voy a compartir tu blog, que lo tengo. A ver,
¿Por qué a mí esto no se me da bien, José Ramón? Compartir. A ¿No ver, se te da bien compartir? me da bien compartir en la vida real. En la virtual, bueno, yo creo, se ve, ¿eh? ¿Se ve tu Sí, blog ahora ahora? sí. Bueno, pues aquí tenéis, en cualquier explorador metéis José Ramón Alonso Peña blog, sale su blog donde se habla de autismo y muchas cosas más. Y bueno, aquí por ejemplo ponemos sueño, que este buscador funciona fenomenal. Y aquí Ujú. están todos los artículos que ha escrito en este blog José Como Ramón ves, sobre. escribo demasiado. Bueno, José Ramón, mira, y no, Claro. es que no, está cargando el pobre ordenador, dormir poco, la lucha contra el insomnio, bueno, dormir, tal vez soñar, bueno, hay un montón. Es que no sé por cuántos llevo, no dejo de darle a Nada. lípidos y autismo, el día, no te quedes dormido en clase, el ritmo circadiano, mira, aquí tenemos sobre el ritmo circadiano, bueno, aquí hay, mirad un montón de artículos sobre el sueño para todos los que quieran saber más. Y si queréis saber más o algo en concreto, bueno, pues que nos escriban y nos volvemos a juntar. Que si te parece, lo dejamos aquí Muy y bien, volvemos otro día con otro tema, ¿vale? fenomenal. Muchas gracias, José Ramón. Nada, a ti. Hasta Un otro día. placer. Adiós.